Hola, buenas noches. Esto es la entrevista estelar. Yo soy Milagro Zambrano y para mí es un placer presentar el nuevo programa informativo de Venevisión, donde los sábados por 30 minutos estaremos conversando con diferentes personalidades de la vida nacional que son noticia durante la semana. Hoy nos acompaña el diputado Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, diputado. Muchas gracias, Milagro, por la invitación. Diputado, para comenzar el programa vamos a ver unas declaraciones del general Néstor Reverol, comandante general de la Guardia Nacional, donde se refiere a usted. Veamos. Nuestra más profunda indignación y repudio por las acciones llenas de odio, desbordadas de soberbia, por parte de un obstinado, prevaricador y desequilibrado, instalado circunstancialmente en el Palacio Federal Legislativo, y quien indignamente y con mucha vergüenza representa uno de los poderes públicos del país. Su lenguaje prosaico y chapucero es producto de la descomposición del lodazal de donde viene, que lo aleja de representar a los venezolanos y venezolanas que lo eligieron el pasado 6 de diciembre. Esta es la respuesta a acusaciones que usted ha hecho a la Fuerza Armada Nacional y hoy responde, o esta semana responde el general Reverol. ¿Hasta cuándo va a llegar este enfrentamiento y qué le aporta esto al país? Milagros, enfrentamiento no. Yo lo que he dicho con relación a las Fuerzas Armadas, que lamentablemente, habida cuenta de la degradación que ha sufrido nuestra oficialidad, comanda una fuerza circunstancialmente. Y yo digo que circunstancialmente porque nosotros somos electos por el pueblo, él no. Él ha hecho carrera arrastrándose en los entresijos de unas Fuerzas Armadas absolutamente percudidas, cuyos altos mandos han indignado y han infamado a las Fuerzas Armadas como totalidad. Lo que pasa es que esta gente está acostumbrada, digo, este alto mando está acostumbrado a que como tienen un fusil, como tienen armas, creen que van a intimidar al poder civil. Y se han escudado detrás de una posición de privilegio circunstancial para hacer todo tipo de negocios, para incurrir en toda clase de corrupción. Pero yo no voy a contender con una persona que para poder hablar necesita un apuntador. Yo estoy hablando en vivo y lo que yo he dicho en los debates, en mis declaraciones públicas y en mis mensajes, es sin auxilio de apuntadores ni de ninguna muleta, ni me escondo detrás de ninguna arma. Ahora, ¿Usted qué ha pensado? Bastante menos va a durar ese militar en el ejercicio indigno de ese comando de lo que yo voy a durar como parlamentario electo por el pueblo. La Fuerza Armada ha dicho que se reserva las acciones legales que pueda tomar ante las personas que ofendan o critiquen a la Fuerza Armada. ¿No teme usted que alguna acción de esta Quienes ofenden a las Fuerzas Armadas son ellos. Quienes han ensuciado las Fuerzas Armadas son ellos. Quienes han inventado lo de la tal unión cívico-militar que no existe en la Constitución para sus propios intereses, no exactamente militares, sino de otro tipo, son ellos. La alianza cívico-militar no existe en la Constitución. Las Fuerzas Armadas chavistas, revolucionarias y socialistas no existen en la Constitución. Esos son ardides que han inventado estos militares para incursionar en política y para desde allí incurrir o incursionar en actividades que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas. Usted decía que estaba en proceso un autogolpe, esto para tapar la crisis. ¿De dónde saca usted esta afirmación? Bueno, en primer lugar, cuando un gobierno como este violenta permanentemente la Constitución, elude la consulta popular, por ejemplo, le saca el cuerpo al referéndum revocatorio, un gobierno que le saca el cuerpo a la voluntad popular es porque le tiene miedo a la voluntad popular. Un gobierno que viola sistemáticamente la Constitución, que mete a los militares en política y que está provocando diversas situaciones y circunstancias para que le den un golpe, es porque están buscando eso como justificación ante la historia. Entonces, el gobierno sabe, y ese alto mando militar que está ahí sabe, que las Fuerzas Armadas por dentro son un hervidero, que hay grupos militares, uno que se autodenomina los centauros, que dicen que estos militares que están en el alto mando han utilizado sus cargos no para beneficio de la fuerza ni para enaltecer a la Fuerza Armada, sino para sus propios negocios, e incluso los acusan de no haber aclarado las denuncias que se han hecho, algunos de ellos de estar incursos en delitos de narcotráfico. Ese grupo denominado los centauros, que se dice intérprete del ideario supremo del comandante eterno, son los que dicen que hay que dar un golpe de Estado para salir de estos militares que los están comandando
y de este gobierno que ha acabado con el ideario del presidente Chávez. ¿Tiene Ahora, usted fuentes? si el gobierno con sus propias actitudes, cerrando la posibilidad de consultas populares, violando sistemáticamente la Constitución, da pábulo a este tipo de conspiraciones, es porque quiere un autogolpe. ¿Tiene usted suficientes fuentes en la Fuerza Armada para tener toda esta información y Mira, hablar de autogolpe? Mira, Milagro, estas Fuerzas Armadas no se parecen en nada a las Fuerzas Armadas de otros tiempos en que los militares cumplían con sus deberes constitucionales. Ahora uno no sabe de qué es lo más que se está hablando en las Fuerzas Armadas, si de negocios o de política o de ambas cosas. Lo cierto es que de la Fuerza Armada ruedan informaciones de todo tipo. Lo que habla incluso este general accidentalmente comandante de la Guardia Nacional, en su círculo íntimo de generales, de ahí sale todo lo que él comenta y me llegan los comentarios. Yo no voy a denunciar a nadie, pero yo no soy sapo, perdóname la dureza de la expresión. Pero mana todo, se sabe Está todo. llegando Ahí no hay continuamente entonces secretos. información. Entonces, así como el gobierno y los militares saben todo lo que pasa en el mundo político, en el mundo civil, también los civiles y en la oposición, también los civiles sabemos todo lo que pasa en el seno de las Fuerzas Armadas y todo lo que pasa en el seno del gobierno. Aquí no hay secreto. Cambiando el tema, también quería preguntarle, representantes del Gran Polo Patriótico hablaban de solicitar ante el Tribunal Supremo de Justicia para disolver la Asamblea Nacional. ¿Procede esto constitucional y políticamente? Bueno, constitucionalmente no procede, políticamente no procede, pero ya sabemos que ¿Cómo este es se un justifica entonces? Este es un gobierno desesperado que viola sistemáticamente la Constitución. Precisamente por las violaciones de la Constitución es que la Organización de Estados Americanos acaba de activar la Carta Democrática Interamericana porque ha habido una grave alteración del orden constitucional de Venezuela. Entre otras cosas porque los militares participan en política, porque hay una crisis humanitaria, porque no se respeta la separación de poderes, porque permanentemente el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, actuando como bufete del gobierno, viola sistemáticamente la Constitución. Ahora, estando como estamos en esta situación, a mí no me extraña que el tribunal de facto disuelva la Asamblea Nacional o de facto nos allane la inmunidad parlamentaria. Pero todo eso está absolutamente contra la Constitución. Pero repito, no me extraña. Pero puede suceder, puede ser disuelto. Bueno, constitucionalmente no lo pueden hacer. Mira, si no lo han hecho es porque temen desafiar la opinión pública internacional y asumir el costo de lo que significaría ya un golpe de Estado abierto, disolver la Asamblea Nacional, allanar la inmunidad de los parlamentarios, etcétera, etcétera, significa un golpe de Estado. Porque mira, aquí los dos únicos poderes electos directamente por el pueblo son Nicolás Maduro como órgano ejecutivo nacional, por cierto, por una diferencia de pelo de rana, que nunca él se atrevió a despejar contando todas las cajas como lo exigía la opinión pública en ese momento y como él mismo se había comprometido a hacer, y el otro poder electo directamente por el pueblo por una ventaja abrumadora que el gobierno ha tratado sistemáticamente de rebanar, fue la Asamblea Nacional en las elecciones del 6 de diciembre. El resultado electoral es muy nítido. Ahora, fíjate tú cómo estamos en este momento. La oposición esmerada en hacer, bueno, no la oposición, el país esmerado en promover un referéndum revocatorio, recogiendo firmas, superando, sorteando todos los obstáculos que pone por delante la otra oficina del gobierno, que es el Consejo Nacional Electoral, vía las cuatro comadres, legislación sobrevenida, inventos de requisitos por todas partes, y sin embargo, habiéndose superado todos los obstáculos, no la oposición, el país que quiere salir democráticamente de este gobierno, todavía hay incertidumbre con respecto a la realización de ese evento. Ahora, un gobierno que le huya, despavorido, tembleque, temeroso, aterido de terror a la consulta popular, es porque no es un gobierno democrático. Hacemos una primera pausa, pero antes de ir al corte, respóndeme sí o no. ¿Se sentaría usted con el presidente de la República, Nicolás Maduro? No, en este momento no. Ya volvemos con más de la entrevista estelar y con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Continuamos en la entrevista estelar hablando con el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub.
¿Por qué no se sentaría en la mesa usted con Nicolás Maduro? Bueno, entre otras cosas, Milagros, porque cuando el presidente me formula públicamente la invitación señalándome como jefe de la oposición es para intrigar. Entonces, imagínate tú que yo vaya a hacerle el juego a la intriga del presidente, prestándome por vanidad o por ínfulas a un diálogo con el presidente. Y le hemos dicho 1000 veces, mire, presidente, llegado el momento de dialogar, la oposición escogerá sus interlocutores, la oposición escogerá sus temas y lo haremos democráticamente porque la oposición no tiene un jefe, ni un capataz, ni un caudillo. ¿No se considera usted el jefe de la oposición venezolana? La oposición tiene muchos dirigentes representativos de las distintas organizaciones y además ni siquiera la mesa, la MUT, nosotros tampoco representamos ni tenemos pretensiones de representar a la totalidad del país. Nosotros somos simplemente una agrupación de partidos. Los estudiantes, los empresarios, los medios, las iglesias, los productores, etcétera, tienen sus propias organizaciones representativas. Ahora, aceptarle al presidente, bueno, y todos estos organismos, en gran parte de todos estos organismos que no dependen de la MUT, hay una gran cantidad de opositores y la representación ahí del gobierno es mínima, como en la mayoría, en la totalidad del país. Pues bien, aceptar que el presidente me unja como jefe de la oposición es hacerle el juego al presidente que, dicho sea de paso, con este tipo de maniobra lo que quiere es enfriar la presión popular, da la sensación de que todo está en armonía, de que gobierno y oposición están entendidos y sobre todo quitarle presión al referéndum revocatorio que él no haya como quitarse de encima. Él había dicho de un face to face, presidente Ramos Alup, entonces no vamos a poder... Bueno, en este momento no es procedente ni posible por las razones que yo he explicado. Nosotros no nos vamos a prestar a ninguna de las maniobras que tiene este presidente angustiado, con mínimo respaldo popular, con grandes niveles de rechazo, incluso de la propia base chavista, incluso dentro del propio seno del PSV que le están pidiendo a gritos la renuncia. No le vamos a hacer el juego en este momento a sacarle las castañas del fuego, entre otras cosas, no por mero prurito de carácter político ni para desplazarlo a él, porque queremos salir de él para gobernar nosotros, no. Es que se trata, la presión es de Venezuela, que quiere salir de este gobierno democráticamente. Usted hablaba hace unos minutos también de la Carta Democrática. Para la oposición se activó la Carta Democrática con la lectura del informe. Para el oficialismo, la Carta Democrática no se activó. ¿Cuál es la situación? ¿Qué esperan de la OEA? Mira, lo ¿Cuál hemos es el siguiente paso? Milagro, 1000 veces. Y este que es un gobierno tosudo, empecinado en perseverar en sus propios errores, terco en insistir en sus propias mentiras, creyendo que están haciendo una gran argumentación que nadie cree. Ellos siguen diciendo que no se activó la carta. Mira, para hacer un brevísimo resumen, fácilmente comprensible, el gobierno estuvo durante meses presionando, incluso a través de Petrocaribe, para que no se celebrara la reunión del día 23 de junio del Consejo Permanente, porque allí se iba a considerar el informe Almagro, la aprobación del orden del día donde estaba incluido el informe Almagro y la activación de la carta. El solo hecho de la presentación del informe, aunque no haya pronunciamiento de fondo sobre si aprobarlo o rechazarlo o modificarlo, ya se activó la carta y los mecanismos que la carta contempla. Por cierto, uno de los mecanismos que contempla la carta, que ya estaba activado antes de que se corriera la votación y se produjera la sesión que el gobierno no quería que se produjera, es la mediación de los presidentes, de Zapatero, de Torrijos y de Leonel Fernández. Ese es un mecanismo propio de la carta y eso fue un mecanismo que aprobó la OEA incluso con la votación de Venezuela. ¿Qué va a pasar con ese mecanismo? ¿Qué va a pasar con los No, expresidentes? pero déjame terminar. Entonces, para la votación del 25 el gobierno se opuso agónicamente y se corre la votación. Bueno, y a ojos vistas, el gobierno, encabezado por Delcy Rodríguez, la cancillera, sumamente torpe, por cierto, sacó 12 votos y quienes estuvieron por aprobar la sesión, el informe, el orden del día y escuchar el informe Almagro fueron 20 votos. Ahora, si en las matemáticas del gobierno el que saca 12 gana y el que saca 20 pierde, esa explicación es, bueno, hará falta, no sé, quién para que convenza a la gente que 12 es más que 20. ¿Qué va a pasar con este diálogo y la intervención de los expresidentes Torrijos, Fernández y Zapatero? Mira, explicar otra cosa que es importante. La propia OEA
y tú, en el caso de la OEA, no puedes respaldar lo que ella decida cuando a ti te conviene y rechazar lo que ella decida cuando a ti no te conviene, ya había aprobado con la anuencia de la oposición venezolana la participación de los expresidentes Zapatero, Torrijos y Leonel como facilitadores del diálogo. Ahora, la facilitación supone mediar entre las dos partes para ver si nos ponemos de acuerdo en lugar donde se debe celebrar el evento, temas, día, hora, etcétera. Los facilitadores no son jueces que vayan a decir, este tiene razón y esta no la tiene, y este no lo tiene. El Esto revocatorio se trata y esto no se trata. sería el tema fundamental en el revocatorio. Se mantendría para la Ese oposición para como el tema nosotros fundamental del diálogo. Es un elemento fundamental y no Pero negociable para el como la gobierno liberación de no. los presos. Entonces, ¿cómo cederían para lograr? Mira, vuelvo a repetir, no hay que confundir temas de la agenda con condiciones previas, porque si, por ejemplo, el gobierno dice, mientras ustedes activen el revocatorio, yo no me siento a conversar, o mientras nosotros digamos, si Maduro no renuncia, no me siento a conversar, esas son precondiciones que imposibilitarían el diálogo. ¿Qué temas vamos a llevar nosotros a la agenda? Suponte que convengamos en que el día tal, a tal hora, en tal parte, vamos a sentarnos a conversar. Ajá. Bueno, ¿qué temas vamos a llevar nosotros? Los que hemos dicho públicamente. El referéndum revocatorio este año, la separación de poderes, la liberación de los presos políticos y el regreso de los exiliados, aceptar la ayuda humanitaria de medicinas y alimentos para sortear la crisis que el gobierno niega pero que existe porque es una crisis de carne y hueso. Esos son nuestros temas. Ahora, si el gobierno no está de acuerdo con alguno de esos temas, allá ellos, porque nuestros temas no dependen de lo que piense u opine el gobierno, que no nos interesa en absoluto. Nuestros temas y nuestros medios los llevamos nosotros, porque los decidimos nosotros libérrimamente, ni los decide el gobierno, ni lo deciden los facilitadores. Por cierto, diputado, puede haber más facilitadores, porque esto no es una cosa cerrada que tienen que ser solamente los tres. En la Carta Interamericana hay previstos mecanismos como la facilitación, la participación de amigos, etcétera. Hay muchos expresidentes que podrían sumarse a este grupo. muy bien. Estuvimos revisando las redes sociales y queremos indagar un poco sobre los tweets que usted ha colocado. Usted tiene en su cuenta personal @HRamosAyub cerca de 1 millón de seguidores. Veamos algunos de los tweets que usted ha publicado y dice: Maduro me convoca a diálogo mientras sus lacayos, sala inconstitucional, TSJ, urden marramucias para allanarme inmunidad y apresarme por desacato. Sí, ¿Teme usted por su seguridad y por su libertad? Eso lo suscribo desde la primera letra, desde la M de Maduro hasta el punto final. Eso es. Están urdiendo amenazas permanentemente, que si me van a allanar la inmunidad parlamentaria de facto, que si las gloriosas Fuerzas Armadas herederas de las hazañas de los libertadores me van a demandar por vilipendio, etcétera. Eso es permanente. Que hagan lo que les parezca. Pero ¿teme usted por su seguridad, por su libertad? Yo no temo nada. Yo lo que estoy haciendo es cumplir a cabalidad con el encargo que nos dieron los electores cuando hicimos campaña electoral. ¿Qué ofrecimos nosotros en la campaña? En primer lugar, devolverle al Poder Legislativo su autonomía de legislar, controlar y debatir. Y nadie puede dudar que hemos legislado, debatido y tratado de controlar abiertamente. En segundo lugar, propusimos que íbamos a aprobar una ley de enmiendas, una ley de amnistía y reconciliación nacional para la liberación de los presos políticos, que hay presos políticos, y para el regreso de los exiliados políticos, que hay exiliados políticos. Y en tercer lugar ofrecimos que dentro del lapso de 6 meses íbamos a proponer una salida democrática, constitucional, pacífica y electoral para ponerle fin a este gobierno. Y propusimos no solamente el revocatorio, que el gobierno agóricamente trata de impedir, sino que propusimos también la enmienda, propusimos la renuncia, etcétera, etcétera. Hacemos una nueva pausa. Al regreso continuamos conversando en la entrevista estelar con Henry Ramos Ayub, presidente de la Asamblea Nacional. Ya volvemos, no se retiren. Yo creo que con todo y el lenguaje duro que se utilizó, que ojalá hubiésemos podido evitar, esta ha sido una contribución para que nos digamos las cosas de frente y sin eufemismos.
sin utilizar un lenguaje endulzado. Han pasado 25 años, eso es un material del año 1991. Diputado, además del físico, ¿qué otras cosas han cambiado en Henry Ramos Ayub, el parlamentario? Bueno, mira, a mí no me sorprende nada lo que dije hace 25 años, porque hoy lo podría decir exactamente igual. Incluso me sorprende gratamente esa toma de hace 25 años y sería exactamente lo que diría ahora. Y si ustedes que cubren la noticia, que cubren las fuentes parlamentarias, se habrán dado cuenta que el lenguaje enfático, rotundo, directo a cualquier riesgo ha sido para mí el mismo en los últimos 25 o 26 años de parlamentario. Esos 25 años entonces no han cambiado mucho O sea, han cambiado las circunstancias. Al parlamentario. Han cambiado, cambian las circunstancias de tiempo, de lugar, pero no puede cambiar en esos casos ni la personalidad, ni la forma de ser, ni la idiosincrasia, ni la ideología, ni los principios, ni las convicciones a cualquier riesgo. Riesgos que suponen que a veces la gente te respalda, que la gente a veces te rechaza, pero que por lo menos no podrán decir que uno es hipócrita o que uno no es sincero o que uno no es directo. ¿Qué extraña de esos tiempos del extinto Congreso Nacional y qué le ha enseñado los años de la revolución? Bueno, sin duda alguna que la institución parlamentaria de aquella época era una institución que se desenvolvía mucho mejor. El debate era de mucho más altura, incluso el mismo sistema bicameral que suponía un intercontrol dentro de las cámaras legislativas funcionaba mucho mejor. El Ejecutivo, cualquiera que fuese, respetaba al Legislativo, no había interferencias indebidas como hay ahora, el debate tenía mucho más altura, etcétera. Es una diferencia sensible. Mira, y sobre todo, Milagro, los comunicadores sociales que tienen experiencia porque en su momento cubrieron fuente parlamentaria del Congreso bicameral y ahora han cubierto desde la primera Asamblea Nacional hasta hoy, ven la diferencia notable. La diferencia notable en cuanto al funcionamiento mismo del Parlamento y en estos tiempos la diferencia entre el trato del Ejecutivo y la Asamblea que es notable. Luego del 6 de diciembre se presentó un resurgimiento en la vida política de Henry Ramos Ayub y de Acción Democrática. Mira, no, Milagro, porque nosotros hemos tenido actividad parlamentaria y política con nuestros altibajos a través de mucho tiempo. Los partidos políticos, los dirigentes políticos a veces tienen sus alzas, a veces sus bajas, a veces tienen más respaldo, a veces menos respaldo. Bueno, y eso forma parte de eso es lo propio de la actividad del partido y de los políticos. Tú ves de repente partidos que obtienen una gran votación y en la subsiguiente elección reducen notablemente su caudal electoral. Asimismo, dirigentes que en determinado momento están, digamos, que en la cresta de la ola, de repente sufren una gran merma en su popularidad y caen en niveles verdaderamente angustiantes de rechazo. Bueno, lo importante es asimilar siempre ambos momentos. Los que se pudieran denominar momentos buenos, con mucha serenidad y mucha humildad, y con mucha entereza y mucho coraje, los que se pudieran denominar momentos de baja o momentos malos. ¿Cuál es en este momento? ¿Cómo describe usted su momento? Ahora hemos tenido la suerte que en este momento que la gente ha entendido el mensaje, ha sabido evaluar la lucha, yo diría que agónica, que estamos dando los parlamentarios recién electos para honrar el voto popular, han evaluado nuestra posición frente a las injusticias y los desaciertos del gobierno y están viendo en nosotros una esperanza y una posibilidad de cambio que nosotros tenemos que honrar. Luego de todos estos años, ¿se ve usted como el vengador de los adecos? Bueno, mira, nosotros no somos vengadores, simplemente, mira, los dirigentes políticos y sobre todo los que militamos en partidos históricos nos hemos acostumbrado a todo. Mira, los adecos hemos sido gobierno de facto y gobierno de derecho, oposición de facto y oposición de derecho. Rápidamente, ya se nos acaba el tiempo, le voy a hacer 3 preguntas y usted me va a contestar. ¿Cuál es la palabra favorita? ¿Su palabra favorita? Trabajar. ¿Cuál es la palabra que menos le gusta? Odio u odiar. ¿Es un hombre de palabra o de acción? Las dos cosas, palabra y acción. Es una combinación. Una palabra para la Venezuela de hoy. Esperanza. Diputado, en la entrevista estelar tenemos lo que hemos llamado el minuto estelar. Así que usted tiene por esta cámara 1 minuto para despedir este espacio. Solo 1 minuto. Quizá me lleve menos de 1 minuto. A todo nuestro país
independientemente de su ideología, de su idiosincrasia, de su forma de pensar, los países no se acaban, tenemos esperanza, entre todos podemos construir una Venezuela mejor. La Venezuela no solo nuestra, lo que es más importante, la Venezuela de nuestros hijos. Caramba, me quedé con ganas de decirle, se acabó el tiempo. Bueno, Diputado. se acabó el tiempo no retrocede, se acabó y se acabó. Muchas gracias por venir. Gracias por invitar. A ustedes muchas gracias por acompañarnos desde sus hogares y será hasta el próximo sábado. Buenas noches.